Cámara, güerito, carteras y celulares. No, Luis, neta, sí te voy a dar aguinaldo, cabrón. Ándale, ¿y eso dónde vives, Sí, está bien. ¡Güey, bienvenidos al centro! El Zócalo de la Ciudad de México, donde te roban. Sí, te roban. ¡Güey! Amigos, nos encontramos el día de hoy aquí en el Zócalo capitalino intentando grabar nuevamente este video porque ya lo intentamos una vez, pero salió algo mal. Seguramente fue culpa de Luis. ¿Sí? Bueno, la cosa es que quedes en este video porque estaremos explorando la historia de cada uno de los edificios únicamente del Zócalo, que es la Catedral, el Templo Mayor, esta madre que se llama el Palacio Nacional, otro palacio por allá, el Palacio de allá y muchos otros palacios que pues ahí te le estaré Y diciendo. espero nos ganemos un beso de Claudia Sheinbaum. Ay, por favor, porque el AMLito era remamón. Así que por favor quédense en este video para poder, pues ya saben, seguir aprendiendo un poco de historia. Aquí, amigos, tenemos una plaquita que justamente nos indica la fundación de México Tenochtitlan, que fue en 1325, o como lo conocían ellos, el año 2 Casa o Omecali Xihuitl. Y también, pues Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521, o en el año 3 Casa, es decir, Yey Cali Xihuitl. Este templo mayor es muy similar a la zona arqueológica de Teopanzolco y de Tenayuca en el Estado de México. Pueden ir a checar nuestros videos anteriores para ver que básicamente estaban casi alineados, y no solo eso, sino que eran idénticos. Así es. Ahora, un dato curioso es que alrededor de esto, como ya lo mencionamos anteriormente, es que había 75 edificios alrededor del templo mayor, pero pues básicamente esta es la estructura más importante de todo Tenochtitlan. Esta fue descubierta en 1978 por una construcción que se estaba haciendo casualmente. Se descubrió y de repente pues el presidente de ahí de ese momento dijo, como saben qué, perdónenme, pero se me van a la... Los voy a expropiar, básicamente, los voy a expropiar. Si no les gusta, están expropiados. Así que pues derrumbaron todas las casas para poder pues desenterrar básicamente este gran monumento. Ahora, amigos, siempre se los decimos cuando venimos a una zona arqueológica, ¿cómo podemos identificar las etapas constructivas? Bueno, es básicamente de adentro hacia afuera. Entre más adentro sea la etapa constructiva, más antigua es, y la última que tenemos es básicamente esta que tenemos aquí enfrentito. Y pues así es como sabemos la edad, pues básicamente, de este gran basamento. Ahora, aquí encontramos monumentos muy importantes que inclusive es tan importante que nos ayudó a entender un poco más la historia prehispánica de los mexicas. Por ejemplo, encontramos el Zompantli, el cual pues es una pared de cráneos en la cual pues se dice que se realizaban sacrificios humanos tras las guerras floridas, y también encontramos el monolito de la Coyolxauhqui, el cual nos ayudó a entender la cosmovisión y las creencias de los mexicas. Encontramos muchas piezas como la vasija de Tlaloc, encontramos también restos humanos, encontramos también muchos murales aquí dentro de esta zona arqueológica, por lo cual pues se convierte en uno de los basamentos más importantes para la historia mexicana. Ahora, amigos, aquí tenemos una pequeña maqueta de lo que era antes pues México Tenochtitlan, y aquí podemos ver las 4 calzadas que pues llevaban de tierra firme hacia básicamente el islote de Tenochtitlan. Estas 4 calzadas era la de Tacuba, Tlacopan, Iztapalapa y la del Tepeyac. Estas justamente conectaban y era la única manera para llegar a pie a esta gran ciudad. Ahora, Teca ya les comentó sobre estas grandes calzadas que unían al islote de Tenochtitlan con el resto de la tierra firme, pero estas calzadas, créanlo o no, siguen existiendo hasta hoy en día. La que llevaba al Tepeyac hoy en día es la calzada de los Misterios, que te llega directamente a la Basílica de Guadalupe. La calzada de Iztapalapa era la actual calzada de Tlalpan, donde hubo el primer encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés, y otra era esta, la calle, actualmente la calle de Tacuba. Esta anteriormente era una calzada oficial aquí a Tenochtitlan. Y un dato curioso de esta calle precisa es que como esta ha estado aquí desde los inicios de Tenochtitlan, esta calle es de las calles trazadas más antiguas, no solo en México, sino en todo América. Así que si caminan por esta calle Tacuba, siéntanse que están caminando por la historia de México. Ya sabes. Oye, ¿tú eres Johnny Depp de Veracruz? No, Pedro Pascal del Cuarto Mundo. Bueno, amigos, nos encontramos ahorita enfrente de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, o su nombre oficial, que es la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de la Ciudad de México. Catedral, vaya. Y aunque esta hoy en día es una de las
sitios religiosos más importantes, no solo en la Ciudad de México, pero también a nivel nacional. Esta no fue la primera catedral construida, ya que esa fue construida alrededor de 1524 y esta fue construida como su sustituto para que tuviéramos ya algo más grande, más impresionante durante el virreinato de la Nueva España. Las obras comenzaron en 1571 y se tardaron hasta 1813 para tener aquí la catedral que hoy en día tenemos. Ahora, ¿por qué tardaron tanto? Pues vaya, guerras, inundaciones, más guerras, intervenciones, dos imperios, pues todo esto, la verdad, causaba que estas construcciones tardaran tanto. Y vaya construcción, son más de 7,700 metros cuadrados de superficie que abarca toda esta catedral metropolitana y construida con piedras, pues ladrillos con tesontle, piedra volcánica y con restos del propio Templo Mayor y otros edificios prehispánicos que aquí existían. Ahora, esto es un ejemplo también del sincretismo entre las dos culturas y religiones que abarcaban aquí, porque pues ya les comenté, esto está construido con piedras del Templo Mayor antiguo y como vemos el Templo Mayor se encuentra a un ladito. Los españoles construyeron aquí a propósito para que la gente, los indígenas, los locales siguieran yendo al mismo lugar o al mismo sitio para su culto religioso. Y podemos ver algo, podemos ver algo bastante curioso, ya que esta estructura está orientada de norte a sur y esto era para hacer un contraste al Templo Mayor que está orientado de este a oeste. Así que, pues aquí vemos otra vez el choque de culturas. Hoy en día, claramente, construyeron esta catedral para que fuera más impresionante, más grande, más alta incluso que el propio Templo Mayor. Esto no fue más que un acto de política. Y bueno, amigos, viéndola ya de frente, esta es una estructura impresionante. La propia fachada nos sorprende con todos sus diferentes relieves, estatuas. Justo a la entrada podemos ver a San Pedro y a San Pablo dándote la entrada a nuestro mundo divino. Y no solo eso, pero nuevamente las iglesias y los religiosos siempre ha sido un acto político. ¿Por qué digo eso? Si vemos en la fachada, justo en el centro está un águila mexicana, en ese momento la águila conservadora porque está volteando a ver a la derecha, pero bueno, estamos ligando a México con el catolicismo. Pero bueno, un poquito más de la estructura. Podemos ver que aquí hay dos grandes campanarios, que hay un total de 35 campanas en esta catedral y un dato curioso que me gusta mucho, me da un abrazo al corazón, es que si vemos hasta arriba de las campanas, tiene forma de campana. Muy bonito, algo muy lindo. Pero en fin, también aquí enfrente hay varias alegorías, varias estatuas. Hasta arriba hay 3 alegorías. Una de ellas, la de la esperanza, se cayó en 2017. Eso que dice de nuestro país y de la religiosidad de nuestro país, ya nos dirán ustedes. ¡Maldito AMLO! No, todavía no llegaba al poder AMLO en ese momento. Pero en fin, y bueno, no vamos a entrar ahorita porque no podemos grabar dentro de la iglesia, pero si entran podemos encontrar unos grandes altares increíbles, hechos de oro, la verdad de los más impresionantes en toda América Latina. Y no solo eso, podemos también encontrar los restos de figuras como Agustín de Iturbide, enterrado aquí, también Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer arzobispo de México, el que supuestamente vio el milagro de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, una cosa más es que, como ya les comenté, esta no es la iglesia original, la catedral original. La fachada de la catedral metropolitana original fue movida piedra por piedra a un sitio que está al lado del Hospital de Jesús, que los estaremos yendo próximamente. Pero bueno, impresionense por este gran monumento a Diosito, a Chuchito, que pues bueno, no estamos bautizados, entonces pues no podemos entrar, ¿no? Amigos, ya nos encontramos ahorita en nuestra tercera estructura aquí en el Zócalo capitalino, el cual es el mejor conocido como Palacio Nacional o la casa de Claudia Sheinbaum, literalmente. Ay, no más, la austeridad está cabrona, ¿no? Pero bueno, ese es otro tipo de tema. La historia de este gran Palacio Nacional data desde la época prehispánica. Como pues se le dijimos, aquí estaba el Templo Mayor y resulta que alrededor del Templo Mayor, aquí en Tenochtitlan, había al menos 75 edificios alrededor del Templo Mayor y este sería uno de estos. Antiguamente esto se conocería como las Casas Nuevas de Moctezuma, debido a que esta era la residencia de Moctezuma literalmente. Y pues tras la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, la mayor parte de Tenochtitlan fue totalmente arrasado y destruido, haciendo inhabitable la ciudad. Por lo que Hernán Cortés puso manos a la obra y en 1522 empezó a reconstruir la Ciudad de México, la nueva Ciudad de México. Pero ¿qué pasa? No sería habitable hasta 1524. Es por eso
que, pues, la verdad, a pesar de que fue la ciudad trazada, pues, un estilo europeo, todos estaban como mueganitos, por lo que, pues, ya entonces creado Virreinato de la Nueva España, pues también le dijo a Cortés como de, güey, la neta, necesitamos seguir expandiendo pues las unidades habitacionales dentro de aquí de la Ciudad de México porque no cabemos todos, porque antiguamente Hernán Cortés estaba viviendo en las casas nuevas de Cortés, que antiguamente era el Palacio de Axayácatl, hoy en día el Monte de Piedad. Entonces Hernán Cortés dijo, ¿sabes qué? No hay pedo, yo me voy a hacer de un pequeño predio que está aquí al ladito, que se llama, pues, donde estaban antiguamente las casas viejas de Moctezuma, y para 1528 empieza a construir un fuerte. Empieza a construir este fuerte que literalmente antes era eso. El Palacio Nacional no era un palacio, sino que era un fuerte defensivo en caso de ataques indígenas. Y finalmente se termina de construir en 1529, siendo parte del Marquesado de Oaxaca, que era gobernado por el Gran Marqués de Oaxaca, Hernán Cortés, ya que pues en este año el emperador de España, Carlos V, le dio la cédula real para poder pues empezar ya a formalizar el Virreinato de la Nueva España. Como les dije, para 1529 ya estábamos viendo casi terminado este fuerte, ¿no? Que pues se volvió la residencia personal del Hernán Cortés, pero también se volvió el edificio más importante del virreinato, ya que pues para 1547 aproximadamente, pues ya incluía cárcel, ayuntamiento, el hogar del virrey, la carnicería y entre otros edificios administrativos. Un dato curioso es que el palacio, ya como lo vemos, nada más tenía como un piso, no tenía estos 3 pisos que vemos en este momento, solo tenía un piso y pues fue terminado en 1550 por completo. Ustedes dirán, oye güey, entonces Hernán Cortés disfrutó este gran palacio. Pues resulta que no, porque Hernán Cortés muere en 1547, por lo que jamás vio terminado pues este precioso edificio. Ahora, como ya les comentó Teca, este palacio se volvió eventualmente la casa de los virreyes y la sede del gobierno virreinal aquí en la Ciudad de México. Pero curiosamente, los virreyes inicialmente no eran dueños del palacio virreinal en ese momento, ya que se tardaron alrededor de 41 años para conseguir este lugar porque, como ya dijo Teca, este palacio lo construyó Hernán Cortés. Este palacio inicialmente era para la familia de Hernán Cortés, así que aunque los virreyes se hubieran mudado aquí, le estaban pagando renta a la familia y los herederos de Hernán Cortés. Esto por más de 40 años, hasta 1562, cuando el virrey, el segundo virrey de ese entonces y el hijo de Hernán Cortés, Martín, pues acordaron que le iban a pagar a los herederos de Hernán Cortés alrededor de 264,000 reales a cambio de poder comprarles el inmueble. Y desde ese entonces, esto oficialmente ya fue el Palacio de los Virreyes y se mantuvo como la residencia oficial del poder de México hasta 1884, cuando eventualmente se transfirió la residencia de los ya presidentes al castillo de Chapultepec y no se volvió a utilizar como residencia presidencial hasta 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues si nos acercamos aquí a la esquina del Palacio Nacional, empezamos a ver un poco de su herencia como fortaleza, porque aunque hoy en día lo vemos como la sede del gobierno de la Ciudad de México y del país, esto comenzó como una zona defensiva, una fortaleza donde los virreyes o bueno, luego los presidentes podían resguardarse del pueblo. Si vemos aquí en las esquinas, hay aspilleras, hay troneras también, esto para poder poner cañones o poder poner soldados listos con mosquetes para atacar al pueblo. Así que esto era una fortaleza y podría seguir siéndole, así que nos sentimos muy afortunados de que todavía no han abierto fuego contra nosotros desde Palacio Nacional. Pero bueno, eso es cruzando los dedos. A lo largo de la historia, este edificio comenzó a tener muchísimos cambios. Por ejemplo, en 1611, el virrey de esa época, pues resulta que por sus huevos construyó una plaza de toros adentro del Palacio Nacional. ¿Qué pasa? Luego, en 1624, hubo una revuelta de indígenas, mestizos y mulatos, debido a que pues estaban buscando mejores condiciones de vida, por lo que vinieron a reclamarle al virrey en ese momento que pues por favor solucionara los problemas del virreinato, pero pues al no recibir respuesta, los indígenas, los mulatos y los mestizos se metieron al Palacio Nacional, destruyéndolo, quemándolo y dañándolo gravemente. El virrey de hecho pudo escapar de una manera muy cagada, ya que el güey se pudo disfrazar
de pues uno de los rebeldes y así fue como sobrevivió. Ahora, ¿qué pasa? En 1692 existe otra revuelta de 8,000 indígenas que debido a una gran hambruna vinieron a manifestarse en contra del virrey exigiendo comida. El virrey pues era un loco, el güey estaba malito de la cabeza y pues el güey decide disparar contra la multitud y asesina a una mujer embarazada. Esto causa el enojo de los indígenas, los cuales se meten a la fuerza al Palacio Nacional y lo destruyen casi por completo, dejándolo inhabitable. Inclusive el fraile Sigüenza tuvo que salvar los archivos coloniales y prehispánicos que se encontraban guardados acá, ya que pues, los indígenas enojados lo quemaron por completo, lo destruyeron, asesinando a casi todos los habitantes del palacio. El virrey por poco igualmente pudo escapar, pero así quedó inhabitable por muchísimos años. Y bueno, después de la retroverguiza que le metieron aquí al palacio, a partir de 1711 volvió a ser habitable, se le construyó ya el último piso, quedaría como lo conocemos hoy en día, se le construyó un jardín botánico adentro, que es donde hoy en día está el patio del Palacio Nacional. A partir de ese momento ya se volvió el mayor testigo a la historia de México. Por ejemplo, en 1808 fue testigo del primer golpe de Estado al entonces virreinato de la Nueva España. No solo eso, pero en 1821, ya proclamada la independencia de México, se convierte de Palacio Virreinal a Palacio Imperial, que se volvería la sede del primer imperio mexicano bajo el mando de Agustín de Iturbide. Aunque a él le gustaba más su palacio que está sobre la calle Francisco Madero, se las podremos enseñar un poco después. Ya en 1824 nuevamente se vuelve el Palacio Nacional, ya con nuestra República Democrática y su primer presidente Guadalupe Victoria, y es así donde se mantiene pues como Palacio Nacional hasta 1862, cuando nuevamente se convierte el Palacio Imperial con la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Que un dato curioso, cuando llega Maximiliano de Habsburgo aquí a Palacio Nacional, bueno, Palacio Imperial, y dicen: mi emperador, aquí está su casa, disfrute, espero se la pase muy bien. Él dice: va. Y cuando se acuesta en las camas, están tan repletas de chinches que Carlota tuvo que irse a otra habitación y Maximiliano de plano durmió sobre una mesa de billar. Tanto odiaba el Palacio Nacional que dijo: esta no va a ser mi casa, me voy a ir hasta el castillo de Chapultepec porque ese está más bonito, este nada más va a ser mi oficina. Y bueno, ya en 1867, con la caída de Maximiliano, se vuelve nuevamente Palacio Nacional y pues así se ha mantenido desde entonces. Les repito, en 1884 fue cuando dejó de ser residencia presidencial, todos se fueron al castillo de Chapultepec hasta que eventualmente se fueron a Los Pinos y en 2018 regresó a ser la residencia actual del presidente. Y bueno, finalmente unos últimos datos ya para terminar con Palacio Nacional. Otra cosa importante para la historia de México que sucedió aquí justo enfrente al palacio fue la Decena Trágica. Si se acuerdan, en 1911 Victoriano Huerta y sus aliados decidieron hacer un golpe de estado en contra de Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino Suárez, donde por 10 días estuvieron aquí atacando el Palacio Nacional, las fuerzas de Madero defendiéndose en contra de las fuerzas de Huerta. Eventualmente Madero y Pino Suárez fueron arrestados y fusilados, asesinados por las fuerzas de Victoriano Huerta ahí en Lecumberri. Pero bueno, todo esto para decir que el Palacio Nacional ha estado aquí para todo y tanto es un símbolo de la historia de México que si vamos hacia arriba, esa campana es la mismísima campana que tocó el cura Hidalgo allá en Dolores en 1810. Así que este palacio está aunado con la historia de México, querramos o no. Y bueno, raza, ya desde la sombra aquí en el Zócalo capitalino, porque la neta nos estamos tostando bien recio y no traigo bloqueador solar, pues les voy a decir por qué se llama este lugar Zócalo. Literalmente porque durante la época de Santana, este güey quiso construir un nuevo monumento dedicado a la independencia de México, por lo que se construyó un Zócalo, pero debido a ciertos temas administrativos jamás se construyó este monumento. De hecho, era un concurso para ver a quién le salía más verga, ¿no?
literal. Entonces, pero pues resulta que como pues nadie ganó el concurso y por temas administrativos no se concluyó este monumento, pues nada más se quedó el Zócalo. Posteriormente se retiró, pero el nombre se quedó. Originalmente esta plaza se llama la Plaza de la Constitución, dedicada a la Constitución de Cádiz de 1813. Y esta es la segunda plaza más grande del mundo, después de la plaza de Tiananmen en China, ahí donde pues mataron a muchos chinos. Deca, no mataron a nadie. Tiene razón, fue mi error. Quiero pedirle perdón al gran Partido Comunista Chino por ofenderlos y decir tantas farsas en contra del gran líder Deng Xiaoping. Bueno amigos, me encuentro aquí enfrente de la Suprema Corte de la Nación, que podemos ver está a un costado del Palacio Nacional. Ahora dirías, bueno, aquí está la Suprema Corte, ¿qué hay de especial aquí? Pero esta plaza la verdad tiene mucha historia, ya que por la historia de toda la Plaza Mayor, de todo el Zócalo a lo largo de la historia virreinal y de México, siempre fue un lugar de mercaderes. Aquí venían los comerciantes y se ponían en la plancha del Zócalo para vender sus artículos. Tanto así que eventualmente se construyó un parián para que ahí vivieran los comerciantes. Eventualmente la corona dijo, ya estamos cansados de que estén tanto pueblo llenando nuestras calles de basura y comercio. Lo de siempre, ¿sabes? Eventualmente el gobierno virreinal dijo, vamos a mover a todos los mercaderes a un nuevo mercado, a una nueva plaza donde puedan vender sus insumos. ¿Y qué hicieron? Dictaminaron en 1629 que aquí se construyera la Plaza del Volador, donde se pondrían todos los comerciantes. Entonces, en su momento, todo esto era un mercado, y era un mercado increíblemente importante. Se le llamaba la Plaza del Volador porque aquí, fuera de tener corridas de toros, fuera de tener los mercaderes, en el centro había un palo volador, o sea, de los voladores de Papantla. Y por eso se llamaba Plaza del Volador. Pero lamentablemente esta sufrió muchos incendios. El primero alrededor de 1723, luego otra en 1870. Se incendiaba tanto este mercado que eventualmente alrededor de 1891 todos los locatarios empezaron a ir, y alrededor de 1920 se empezó a construir el actual recinto de la Suprema Corte de la Nación. Antes de movernos más allá de la Suprema Corte del Palacio Nacional, quiero que vean esta avenida que cruza hacia allá. Hoy en día es la calle Corregidora, pero en su momento esto era la gran acequia de la Ciudad de México. ¿Qué es una acequia? Un canal de agua, un canal de riego. Este conectaba con lo que hoy es la Lagunilla, que literalmente era un lago donde llegaban muchos comerciantes, muchos productos, y a través de la gran acequia, que seguía todo este camino, este trazo, llegaban todos los insumos a Ciudad de México. Por eso aquí estaba la Plaza del Volador, porque aquí podían llegar con sus barcos, con sus embarcaciones y pues tener aquí, vender sus productos. Esta acequia, después de ya varios años, o sea, ya hasta la época virreinal, aquí seguía este gran canal. Y no fue sino hasta finales de 1600, inicios de 1700, que un virrey decidió completamente cubrirla por temas de sanidad, y al paso de los años, pues este fue secándose, que hoy en día pues no se ve nada, pero hoy en día abajo de estas piedras hay un desagüe principal que sigue el mismo trazo de la acequia real de nuestra gran Ciudad de México. Yeah. Uy. Y bueno, nos encontramos ahorita viendo algo muy curioso y que es muy identificable aquí en lo que es todo el centro de la Ciudad de México, lo cual es el hundimiento. Por si ustedes no son de México y si no lo sabían, el Zócalo capitalino, así como todo el centro, se está hundiendo, literalmente. ¿Por qué? Pues porque todo esto era un lago, güey, todo era un lago, rey. Entonces el Zócalo cada vez está hundiéndose unos centímetros más abajo. Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes se hunde 2 centímetros al año, ¿no? Por lo que todos estos edificios también se están hundiendo, y lo podemos ver como, por ejemplo, en la Catedral Metropolitana, podemos ver que la capilla de la derecha literalmente está chueca, o sea, está chueca. Podemos ver que está como así, crunch. No solo eso, si ustedes se dan cuenta, y no sé si se puede observar bien en cámara, pero el Zócalo está hacia adentro, hace una pequeña, pues es cóncavo el Zócalo, no es totalmente plano debido a este hundimiento que encontramos, gracias a que, como les dijo Luis, pues esto también era pues canales como las acequias reales, por lo que pues todos los edificios se hunden poco a poco. ¿Qué hicieron los ingenieros para poder evitar que el Zócalo se siga inundando? Pues básicamente poner concreto en los cimientos. ¿Pero para qué?
evidentemente se va a seguir hundiendo, pero al menos estos edificios se van a empezar a hundir de manera pareja. Así vamos a evitar de que los edificios sufran daños y en algún momento pues se derrumben, por lo que el hundimiento llega a ser parejo, se sigue hundiendo todo, pero uniforme, padrito, uniforme. Pequeña, ¿acaso eres la Ciudad de México? ¿Por qué? Que te la quiere hundir. Uy, ay. Pam, param, pam, 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 param, pam, 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 pam. Pero solo 2 centímetros al año. Uy, padrino. Pues nada más vas a durar un año. Amigos, ya estamos finalizando este recorrido en el Zócalo capitalino y en la parte de atrás tengo un edificio muy importante y muy antiguo, el cual pues antiguamente era el primer ayuntamiento del Virreinato de la Nueva España. Este edificio fue construido en 1524 y fue terminado en 1532, pues siendo literalmente el primer ayuntamiento. Posteriormente también funcionó como aduana porque, como les dijo Luis, aquí pasaba la acequia real, por lo que muchos de los productos tenían que pasar en esta parte. No solo eso, sino que también, como comentamos, aquí se encontraron restos de la casa de Malinali o de la Malinche posteriormente. Ahora, tenemos unos mosaicos muy bonitos donde podemos ver unos escudos reales, donde podemos ver los escudos de Ciudad de México, Coyoacán, Veracruz, que chingue su madre Hernán Cortés y rechingue su madre Cristóbal Colón, pero pues están acá. Ahora, un dato curioso es que si nos vamos por acá, tenemos un edificio igualito. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que en 1948 el presidente Adolfo Ruiz Cortines dijo: como quiero un edificio que funcione como edificio de administración de gobierno de la Ciudad de México, pero ¿qué creen? Lo quiero igualito que el de allá. ¿Por qué? Porque le preguntó a sus huevos y dijeron que Simón, básicamente. Entonces, es por eso que tenemos estos dos edificios muy bonitos que son idénticos, pero con casi 300 años de diferencia. No mames, más, 400 años de diferencia. ¿Qué húbole? ¿Qué óbolas? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Yo también. Cuídense, los quiero mucho. Luis, ¿qué haces? Perdón, es que me sentí patriótico. ¿Así Claro. sientes a México? No mames, así siento muchas cosas, ¿no? ¿Sientes cosas de nacionalismo? Así es. Y hablando de nacionalismo, seguimos aquí en el Zócalo. Si pueden ver atrás de mí, ahí pueden ver unos arcos, unos portales. Ahora, este se llama el Portal de Mercaderes. Fue construido también alrededor de 1524, cuando se estaba planificando aquí el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Por qué se llama el Portal de Mercaderes? Ya les comentamos anteriormente, todos los comerciantes venían a la plancha del Zócalo y venían a poner sus tienditas, ¿no? Y eso no le gustaba al gobierno virreinal, no querían ver a tanta prole aquí, ya sabes, como siempre. Pero en fin, les construyeron, fuera de un Parián aquí en su momento, o la Plaza del Volador en otro momento, les construyeron estos edificios para que fueran edificios meramente comerciales. Obviamente les pusieron los arcos para que fuera pues un camino cerrado, tapado del sol. Por eso estamos nosotros aquí en la sombrita. Y bueno, un dato curioso, no sé si alcanzan a ver ahí las terrazas verdes atrás de mí. Un dato curioso, si se sientan ahí a comer, los van a estafar, así que no lo hagan. ¡Cuidado, cuate! Si vas ahí a las terrazas de las carpas verdes, Así es. te van a estafar, te van a meter el chile y no de los ricos. Amigos, ya estoy cansado, pero acá atrás tenemos... Ya estoy cansado, estoy insolado, raza, no mames. Venía a grabar el Zócalo, está de la verga. Che Blanco. Bueno, la cosa, amigos, es que aquí atrás tenemos el Monte de Piedad. Aquel lugar donde puedes empeñar tus alhajitas, tu televisión, tu Play 5, por si necesitas una buena feria, un buen billullo. También es casa de cambio, creo. La cosa es que busco un cricoso que me venda su Play en 2,000 pesos. Pero bueno, ya entrando en unas cosas más serias, resulta que aquí antiguamente era el antiguo palacio de Axayácatl, este gran tlatoani conquistador, y posteriormente se convirtieron en las casas viejas de Moctezuma. También se le conocía como el Palacio de Moctezuma por lo mismo, pero ahora sí que depende de la fuente. Ahora, un dato curioso es que, bueno, aquí antiguamente habitaba Moctezuma para después moverse donde ahorita es el Palacio Nacional, que es el nuevo Palacio de Moctezuma o las nuevas casas de Moctezuma. Y cuando llegan los españoles con Hernán Cortés aquí a Tenochtitlan, pues Moctezuma los aloja y los hospeda aquí en el Palacio de Axayácatl. Ahora, un dato curioso es que cuando Hernán Cortés se va a combatir a los españoles comandados por Pánfilo de Narváez, bueno, Hernán Cortés se va a combatir a Pánfilo de Narváez y deja encargado a Pedro Alvarado, y que chinga su madre 3 veces Pedro Alvarado,
pues estos güeyes estaban acá, pero resulta que tras la matanza del Toxcatl o la matanza del Templo Mayor, los españoles se vienen a esconder aquí en el Palacio de Axayácatl debido a que pues tenían miedo de que los mexicas literalmente los mataran a todos. Así que se esconden acá, se atrincheran y se defienden durante semanas el sitio de los propios mexicas, ¿no? Ahora, otro dato es que después de la matanza de Toxcatl, pues resulta que Pedro de Alvarado secuestra a Moctezuma y lo encierra aquí en el Palacio de Axayácatl para poder pues tenerlo de prisionero, porque tenía de prisionero al Tlatoani. Entonces pues es cuando llega Hernán Cortés aquí al palacio y dice, güey, ¿qué pedo? ¿Qué hiciste, mi Pedro? No mames, la cagaste, rey. Y Pedro así como de, bromita Pokémon, ¿no? Entonces pues aquí es donde finalmente Moctezuma le pide a Hernán Cortés a Moctezuma que se vaya hasta arriba del palacio para poder controlar a la población mexica y que básicamente no los mataran. Ahora dice la leyenda, y dependiendo de la fuente y de la versión, que pues cuando Moctezuma va a intentar calmar al pueblo mexica que estaba enojadísimo porque mataron a todos sus nobles, pues resulta que lo empezaron a pedrar y una piedra le pega en la cabeza y cae muerto el antepenúltimo Tlatoani. Otra versión dice que no, que en verdad que cuando cae Moctezuma desde arriba del Palacio de Axayácatl trae heridas de espada, por lo que se piensa que fueron los españoles quienes lo asesinaron. Ahora sí que a ver qué versión le gusta más a ustedes. Posteriormente, pues ya se convierte en una residencia, se convierte en palacios administrativos, y no es hasta que Pedro Romero de Terreros en 1775, Teca. Es cuando en 1775 Pedro Romero de Terreros funda el Monte de Piedad. Ahora, amigos, ya estamos finalizando nuestro recorrido, pero no podemos irnos sin hablar de este monumento. Ahora, este monumento está dedicado a Enrico Martínez, quien era un ingeniero civil durante el virreinato de la Nueva España, por ahí de los años 1600. En fin, ¿por qué se le construyó un monumento a un ingeniero civil? Es que este güey fue el primero en decirle a las autoridades virreinales, oigan, construimos nuestra ciudad sobre un lago. ¿No necesitamos construir desagües o algo para evitar inundaciones? Chance Nezahualcóyotl sí tenía la razón construyendo diques y calzadas. Y bueno, el gobierno virreinal dijo, pinche crack, papito, eres un pinche jefe, güey. Tú eres aquel y yo soy Raquel. Exactamente, y por eso hoy en día se le recuerda a Enrico Martínez con esta estructura, pero esta estructura tiene algo curioso. Acerquémonos. Anteriormente, ahí donde dice indicador del lago de Texcoco, había una aguja que estaba conectada literalmente al nivel del lago de Texcoco que se encontraba bajo la tierra del Zócalo. Esa subía y bajaba, y esto era para advertirle a los capitalinos si venía una inundación. Hoy en día claramente pues ya no existe, ¿no? esa marca, porque ya no hay lago, bueno, ya hay muy poco, pero otros detalles curiosos, podemos ver que ahí esa es la medición del metro, eso mide 1 metro, a un lado eso mide 1 yarda, y bueno, pues datos curiosos, datos que fomentan, que nos abren la mente a nuevas experiencias y pues nos hace ver el mundo a través de un foco alejado de la cotidianidad para vivir felices y emocionados cada día. Y bueno, raza, ya para finalizar este gran video aquí en el centro, un dato curioso es que aquí al lado de la catedral antiguamente estaba la Piedra del Sol, es decir, el calendario azteca que conocemos como esa piedra redonda gigante, y la tenían ahí recargada, y ahorita tenemos nada más como que una referencia. Ahora, un dato curioso es que durante la intervención estadounidense nosotros podemos ver que la Piedra del Sol está dañada en el centro, o sea, literalmente donde se encuentra el sol. ¿Y por qué está dañada? Bueno, pues que resulta que en 1848, durante la intervención estadounidense, las tropas estadounidenses agarraron de arquería, literalmente de tiro al blanco, la Piedra del Sol, y pues le dispararon constantemente, y es por eso que la encontramos muy, muy dañada. Y bueno, amigos, la neta, al chile ya estoy bien insolado, porque los carentes de melanina y yo solo podemos estar unas horas aquí en el sol. Así que aquí vamos a cerrar este video. Realmente nos falta muchísima historia. Nada más grabamos lo que es el cuadro del Zócalo. Nos faltan decenas de iglesias, nos faltan decenas de palacios. Entonces quédense por favor y díganos a dónde quieren que visitemos después aquí en el centro de la Ciudad de México. Quiero recordarles que este video está patrocinado por Tequila Clase 33, el tequila más histórico de México, el tequila que es aquí de historia para todos a la verga y que pueden experimentar una historia en cada trago. Adiós, nos vemos. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura aquí en Historia para Tontos. Y si les gustó el video, por favor ayúdenos a compartirlo con su mamá, su papá, su tío, su hermano, el lechero, su amante, nada, con quien sea.
Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales oficiales, prendan la campanita para no perderse ninguna actualización aquí en Historia para Tontos y pues nos vemos el próximo domingo con nuevo video y una nueva aventura. Así que recuerden que no hay historia si no hay un güey. Nos vemos.